Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Mi nombre es Eduardo Javier y dentro de este video quiero hacer un revisado rápido, así desde mi experiencia, pues lo que sería Fluent CRM, que actualmente pues se encuentra en su periodo de lanzamiento, así que está súper interesante para poder pues analizar algunas cuestiones ahí. Lo primero, es un CRM que está basado, que es un plugin para WordPress, entonces sería, pues básicamente, como cualquier plugin, hay que instalarlo y básicamente tendrías el manejo dentro de tu dashboard de WordPress. Entonces, vamos a analizar rápidamente algunas funciones que básicamente pues son esenciales en cualquier sistema de email marketing, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver qué tan conveniente podría ser una herramienta como esta, ¿no? Basada en WordPress. Entonces vamos a recoger algunas impresiones y para lo cual rápidamente, primero vamos a analizar lo que sería el tema del dashboard, que básicamente pues se parece bastante a los entornos que tienen por lo general las herramientas de email marketing, ¿no? Tenemos una sección de accesos rápidos, como estas de acá, donde nosotros podemos manejar chequear todos los contactos, por ejemplo, que bueno, por ahí tengo un par de emails que ya estaba probando, las listas, ¿no? Entonces acá nosotros podemos crear nuevas listas. Luego podemos tener la cuestión de las etiquetas. Este tema también es súper delicado y también muy interesante en el sentido de que las etiquetas no están necesariamente amarradas a una lista, ¿no? Entonces es a nivel de la cuenta. Lo que no pasa, por ejemplo, en algunas plataformas donde pues dentro de la lista se limitan pues como sus propias etiquetas, ¿no? Que son como pequeños grupos de personas que nosotros podemos hacer a nivel de segmentación, bueno, hablando ya en términos de segmentación, ¿vale? En este sentido es a nivel de cuenta, lo cual lo hace mucho más abierto, mucho más flexible. Eso está muy interesante realmente. Y adicionalmente todavía tenemos la sección de segmentos. Eso es, todavía no exploré mucho en esta dirección. Pero adicionalmente, o sea, es como que nosotros podemos agrupar las personas en listas, etiquetas y segmentos. Eso realmente los segmentos, no sé si es algo que sobra para mí, pero vamos a ver qué usos le podemos empezar a dar en el futuro. Luego tenemos una pestaña que se llama, bueno, donde nosotros gestionamos todo lo que son las campañas como tal. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo todas las campañas que podemos ir montando. Las campañas básicamente se refieren a esa, digamos, un envío masivo de correos electrónicos que nosotros queramos hacer a nuestra base de datos, ¿no? Entonces, eso vendría siendo como una campaña. Una secuencia de correos electrónicos básicamente es como a dejar como una secuencia programada de acuerdo a días específicos que nosotros queramos que se envíen. Por ejemplo, tenemos una secuencia de 5 correos electrónicos, queremos que se envíe un correo por día o un correo cada 2 días. Esa es una secuencia que nosotros podemos armar y dejar todo esto en automático. Entonces ya iremos viendo también un poquito de detalle de esos detalles. De esas cosas, valga la redundancia. Entonces, plantillas de correos electrónicos, igual podemos manejar una plantilla prediseñada y simplemente nosotros lo que hacemos es montar el contenido que nosotros necesitemos pues, cuando estemos armando nuestros correos electrónicos. Tenemos la sección del formulario donde efectivamente vamos a también crear o podemos montar nuestros formularios. Tenemos la sección de las automatizaciones que también iremos viendo con detalle. Y básicamente todos estos ajustes también los podemos ver por este lado, ¿no? Entonces, contactos, campañas, formularios, automatizaciones y todo lo que son los ajustes a nivel de la herramienta como tal. Otro detallito interesante es esto acá, que se nota aquí como esta opción. Y aquí nosotros tenemos enlaces rápidos, de tal forma que cuando tú estés en cualquier otro lado de tu sistema y tú quieras venir rápido para buscar un contacto o irte a alguna de estas opciones en particular, pues tienes como estas opciones de acceso rápido para que puedas meterte en cualquiera de estas secciones. Entonces, generalmente cuando uno ocupa una herramienta de email marketing, necesita crear una lista.
¿cierto? Necesitamos crear en primer lugar una lista, de pronto un formulario, ¿no? El cual vamos a insertar, no sé, ya sea en nuestro sitio web, para que cuando las personas llenen ese formulario, pues se suscriban a esa lista que nosotros estamos creando. Y por lo general, pues hay una secuencia de correos electrónicos o una automatización que se va a liberar cuando alguien se suscriba a una nueva lista, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es eso básicamente. Vamos a crear una lista, vamos a ver qué tan difícil o qué tan fácil resulta hacer, vamos a crear un formulario y luego vamos a crear una página de registro para que nosotros básicamente podamos probar todo esto aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero, nos vamos a ir a contactos y vamos a la sección de listas. Y aquí lo que voy a hacer es crear una nueva lista. Y a esta lista yo le voy a llamar, nuevamente, pues, nueva lista, ¿sí? Entonces, y internamente esto definitivamente es opcional, pero si quieres dejar algún apunte sobre esta lista, ¿no? Entonces simplemente le doy confirmar aquí y ya tengo acá mi nueva lista. Entonces, súper fácil. Ahora, no sé si quieras manejar alguna etiqueta a nivel de esta lista. Lo puedes empezar a hacer. Entonces tú podrías desde aquí empezar a crear, por ejemplo, las etiquetas. Solo para el ejemplo voy a crear una etiqueta que se llama eh, tag nueva lista. Sí, simplemente la lista nueva. Y bueno, le damos confirmar. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es, cuando alguien se añada a esta lista, también le voy a aplicar esta etiqueta. ¿Sí? Entonces vamos a ver si le vamos a dar alguna utilidad realmente a estos acá. Entonces, el siguiente paso, crear un formulario, ¿cierto? Entonces vamos a ir a crear nuestro formulario. Vamos a simplemente darle crear nuevo formulario y acá seleccionamos pues qué estilo es que nosotros queremos de formulario, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar esto aquí y a este formulario llamar formulario para nueva lista, simplemente como para acordarme a qué lista va a ir asociada, ¿listo? Entonces aquí básicamente es donde yo selecciono a dónde es que quiero mandar a estas personas cuando se registren, ¿vale? Entonces, ¿a qué lista? Entonces, en este caso, pues seleccionaré lo que es la nueva lista, ¿verdad? Y si quisiera añadirle alguna etiqueta. Sí, me gustaría añadirle la etiqueta que, bueno, pues yo había dispuesto antes, ¿verdad? A nivel de etiquetas, de hecho, nosotros podemos agregar más de una etiqueta. Claro, no tiene sentido en esta etapa, pero así es como se maneja, ¿ok? Luego, bueno, voy a quitar el doble opt-in, ¿no? Generalmente las herramientas de email marketing pues tienen el doble opt-in para que vayan a su correo electrónico, confirmen y entonces recién son suscriptores de nuestra, digamos, suscriptores verificados, ¿no? Pero en este caso vamos a desactivar eso ahí para ir al grano. Y bueno, ya tendría mi formulario que básicamente puedo agarrar este shortcode y insertarlo donde yo quiera. ¿Listo? Puedo dar una vista previa del formulario, que básicamente quedaría de esta manera, ¿no? O también puedo ver el tema de las conexiones de este formulario como tal. En esta etapa nosotros lo que vemos es el proceso de integración de este formulario, básicamente, ¿no? Entonces, para eso se instala, cuando tú empiezas a trabajar con formularios, te va a pedir que instales Fluid Form, que es de los mismos creadores. Entonces aquí este creador de formularios pues básicamente tiene también una serie de características muy interesantes. En este caso ya toda la información como ya creé desde el panel de donde venimos pues ya está como asociada, ¿no? Los campos ya están mapeados, no queda más nada que hacer aquí. Así que vamos a irnos simplemente para adelante y simplemente nos vamos eh, a concentrar en lo que sería
la creación, en este caso, ya sea de una secuencia o de una automatización. Una secuencia, pues, es algo básico, ¿verdad? Pero de pronto nos vamos a centrar en crear más bien una automatización para ver el flujo de trabajo, que resulta bastante interesante. Entonces, vamos a ir acá a crear un nuevo formulario, nueva automatización, y a esta le vamos a llamar, no sé, pues, automatización, lo voy a llamar lista nueva, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, nosotros podemos ocupar distintos disparadores, ¿no? Que son los eventos por los cuales esta automatización va a dar inicio. Puede ser cuando alguien, por ejemplo, se registra como nuevo usuario dentro de nuestro WordPress. O puede ser a nivel del CRM cuando alguien se suscribe, por ejemplo, a una lista, ¿sí? Y en el siguiente paso, pues seleccionamos nosotros lo que sería la lista. La otra opción es cuando alguien llena, por ejemplo, un formulario, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos, bueno, en este caso no sé por qué no está leyendo los formularios que yo ya previamente había montado, pero imagino que son detallitos que, bueno, pues, van a ir corrigiendo porque definitivamente esta herramienta viene siendo tan nueva pero realmente le veo mucho potencial. Entonces, en este caso, voy a ir por la opción de agregar. Eh, Podría ir tanto por la lista como por el tag, ¿no? Porque las dos cosas pasan cuando alguien llena el formulario que hicimos. Entonces, no importa el cómo en todo caso en esta etapa, yo en todo caso voy a ir por la opción de la lista. Entonces simplemente voy ahí y aquí selecciono pues lo que sería la lista, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces, eh, adicionalmente, aquí nosotros podemos empezar a presentar una serie de filtros, ¿no? Condiciones para que esto de acá pues de inicio, esta automatización pueda arrancar. Vamos a guardar esto aquí y entonces ya está nuestro editor, ¿no? Eh, nuestro panel para que nosotros podamos empezar a armar nuestra automatización. Entonces, en esta etapa lo que pasa normalmente es apenas alguien se registra a una lista, por lo general se le envía un correo electrónico, pues lo que sería el email 1 o el email de bienvenida, como quieras llamarlo. Entonces, nosotros aquí dentro de las acciones, en todo caso, decidimos pues que nosotros podemos empezar a trabajar con cada una de estas acciones, ¿sí? Así como esperar un tiempo determinado, enviar un correo electrónico, meterlos en una secuencia de correos electrónicos, cancelar o sacarlos de una secuencia de correos electrónicos, enviar una campaña de email, aplicarle a otra lista, aplicarle una etiqueta, removerle de una lista, removerle una etiqueta. Entonces, eso ahí adicionalmente van a ir añadiendo otras características también porque si eres usuario de herramientas de email marketing, te darás cuenta de que acá, por ejemplo, falta la condición del sí y no para empezar a hacer automatizaciones mucho más avanzadas. Eso es algo que van a ir añadiendo próximamente, adicionalmente junto a otras características. Luego por este lado tenemos lo que serían básicamente los objetivos que nosotros vamos a establecer a nivel de esta automatización. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo a nivel de esta automatización? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una secuencia de 10 correos electrónicos y alguien, hazte cuenta, se añade a la lista de clientes de esa campaña. Entonces, podrías aplicar esta opción de aquí. Entonces, si alguien, por ejemplo, de los 10 correos electrónicos iba recibiendo el quinto cuando pasó, cuando se cumplió el objetivo, entonces ya pues sale de la automatización, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la funcionalidad de esta sección. Entonces, tú puedes hacer ese tipo de mediciones a través de etiquetas, a través de listas, a través de cuando se les quita una etiqueta, cuando se les remueve de una lista, cuando hacen clic en algún enlace en particular, entonces son objetivos que se habrán cumplido.
Para el caso, volviendo a esto aquí, vamos a elegir esto acá, que sería añadir, bueno, enviar un correo electrónico. Entonces, vamos a colocar acá email 1, por ejemplo. Ese nombre es interno, es un nombre que va a ser visualmente solo para nosotros, así que no importa mucho ahí. Vamos a colocar aquí lo que sería el asunto, el correo electrónico. Entonces, vamos a decir gracias por registrarte, ¿no? Y aquí, si quieres, le colocas algún pequeño resumen, algún texto súper rápido ahí para que en algunos dispositivos pues se ve, ¿no? Como lo primero que quieras que se vea después del asunto, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí empezamos a redactar lo que sería el contenido de nuestro correo electrónico. Entonces yo simplemente voy a poner hola, entonces presiono arroba y bueno, pues puedo ocupar los distintos ¿cómo le llamamos? Parámetros, ¿no? De personalización para este correo electrónico. Entonces, hola tal, ¿no? Entonces, gracias por registrarte y no sé qué. Am, no sé qué le vamos a decir, pero de momento pues voy a dejar el mensaje así súper limpio y todo. Entonces, el contenido obviamente depende del tipo de campaña que nosotros estemos construyendo. Por lo general, pues muchas veces le envían en el primer link a un mensaje de agradecimiento, ya estás registrado, aquí está tu regalo, aquí está el enlace donde puedes ver el video, aquí está el enlace donde puedes descargar tu, no sé, tu el regalo prometido, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente vamos a correr y vamos a dejar simplemente una firma ahí, ¿vale? Entonces, y ya, no nos vamos a demorar con este detalle. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos como ciertas cosas que nosotros podemos empezar a ver aquí, como distintas vistas que nosotros podemos tener del correo electrónico que estamos trabajando, ¿ok? Adicionalmente, tú puedes tener como si tienes alguna plantilla ya de correo electrónico definida, desde esta opción de librería, tú puedes importar esa librería para que simplemente puedas rellenar la información que falta y listo, asunto terminado, ¿verdad? Entonces, por ese lado está muy bueno. Entonces, simplemente añado eso ahí. Entonces, cuando alguien se registra a la lista, va a recibir el correo electrónico. Luego, quisiera colocar un tiempo de espera de, no sé, ¿quieres minutos, horas, días? Bueno, eso pues simplemente le defines aquí. Entonces, vamos a decir que espere 2 días, ¿sí? Es un nombre interno, entonces acá coloco 2 días y listo. Vamos a darle ahí y así iría construyendo mi correo electrónico. Entonces aquí yo podría construir lo que sería el email 2. Entonces el asunto del correo 2, ¿sí? Todo el contenido que yo quiera montar como tal y le damos a aceptar y bueno, básicamente ese sería nuestro flujo de trabajo. Entonces cuando agreguen las condicionales, por ejemplo, eh, las condicionales del sí y no, vamos a empezar a hacer operaciones mucho más interesantes en el sentido de, por ejemplo, si abrió el correo electrónico anterior, vamos por este lado. Si no abrió, entonces ve por este lado. Entonces vamos a empezar a hacer ramificaciones dentro de esta automatización. Eso definitivamente estará muy, muy interesante. Entonces, señores, ese es el constructor de funnels, bueno, en este caso de la automatización de Fluent CRM. Entonces, acá básicamente para tener activado esto aquí, pues vamos por este lado y nuestra automatización ya está lista. Entonces, el siguiente paso sería ponerlo en marcha. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es colocarlo en una landing, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo voy a coger es una landing que ya tengo armada para no demorar mucho. Entonces, estoy trabajando con Elementor. Eh, y lo que vamos a hacer es simplemente quitar este formulario que yo estaba probando y vamos a insertar un nuevo formulario. Entonces, si tienes Elementor actualizado, vas a tener aquí un flujo y tienes el Fluent Forms, ¿sí? Vas a tener esto aquí, que es Fluent Form, ¿vale? Entonces, lo que haces simplemente ahí es arrastrar ese widget a donde tú quieras ubicarlo y aquí seleccionas cuál es el formulario que quieras probar. Entonces, en este caso, digamos que
yo quiero probar pues el formulario, que es el de nueva lista, ¿no? Le pusimos ese nombre así a propósito, como para que pues esto aquí se note bien, ¿verdad? Entonces aquí simplemente voy a quitar los labels y el placeholder dejamos. Y bueno, desde estilos podrías personalizar cada uno de estos elementos internos, ¿no? Entonces, ¿por qué se ven en inglés? Bueno, eso se arregla desde el formulario como tal, así que si yo quisiera arreglarlo, simplemente vengo aquí a bueno, a los formularios como tal, y aquí básicamente tendría que hacer esos pequeños retoques, ¿verdad? Entonces voy a desactivar, de hecho, solo voy a dejar primer nombre y aquí en déjame ver aquí donde estamos, que no alcanzo a ver. Ahí está. Entonces aquí está el placeholder. Entonces le decimos nombre. Este de campo es obligatorio, por supuesto que sí. Eso es muy importante definirlo también. Y acá el correo electrónico. Vamos a decir que placeholder solamente email, por ejemplo. ¿Vale? Y el botón de suscribirse. Vamos a regístrame. Ok. Y vamos a decirle que sea un botón más grande. Y de hecho desde aquí nosotros podemos también personalizar un poco la apariencia de nuestro botón con algunas opciones que ya vienen predefinidas dentro del constructor de formularios. Entonces eso está también muy interesante. Adicionalmente en nuestro formulario podemos adicionar todos estos campos, ¿no? Y si tenemos la versión Pro del formulario, hasta el checkout puedes construir, ¿no? Está buenísimo. Pero bueno, entonces ya estamos aquí nuevamente. Simplemente lo que voy a hacer es guardar. De hecho, esto no hace falta más nada que haga. De hecho, puedo cerrar esto porque ya hice los ajustes desde el otro lado. Bien, entonces vamos a hacer la prueba de fuego, ¿no? Entonces vamos a llenar este formulario y vamos a ver qué pasa. Bien, entonces déjame ver con qué correo puedo probar. Porque por ahí estaba ocupando ya algunos de mis correos. Ok, listo. Entonces vamos a probar con este. Ok, vamos a probar con este. Así que le doy registrarme. Regístrame. Ah, y listo. Entonces, en este caso, porque me activó el doble opt-in, qué raro. Bueno, vamos a ver eso porque eso en teoría pues estaba desactivado. Pero olvidamos un detalle importante y es el tema de la redirección del formulario luego de que hayan llenado. En este caso, pues era redireccionarlos a la página de gracias que yo igual ya tenía montado, que era cualquier página con cualquier contenido de momento, porque eso no es relevante y simplemente era como para mostrarles. Entonces, cuando tienes esta configuración, directamente te vaya a la página de gracias y listo, asunto terminado. Entonces, yo creería que sí, todo está súper. Entonces, aquí tendríamos los tres suscriptores, ¿no? De las pruebas que venía yo haciendo. Entonces, ahí está, podemos ver la ficha de este usuario que se acaba de suscribir. Entonces, nosotros podemos ver eh, estos datos aquí, podemos chequear en qué lista está esta persona, qué tags tiene. Y bueno, también podemos ir viendo, por ejemplo, los emails que se le han enviado a esta persona, ¿no? En este caso vemos que este correo electrónico se le ha enviado y de hecho podemos echar un vistazo a qué correo fue ese, ¿cierto? Luego podemos ver qué formulario se ha enviado y si queremos dejar alguna nota, algún apunte para nuestro control interno para que esté en la ficha de este usuario, lo podemos hacer también desde esta sección de apuntes. Luego, desde estos botoncitos de más, nosotros podemos manualmente, si tienes alguna necesidad manual de ingresarlo en alguna otra lista o agregarle alguna etiqueta en particular, también lo puedes hacer. Entonces, en ese sentido, pues lo veo muy bien trabajado. De verdad que está haciendo una muy buena opción. Me ha encantado. He estado probándolo ya desde el fin de semana. Ahora estamos miércoles y de verdad lo he disfrutado mucho. Entonces, definitivamente va a valer mucho la pena.
es una herramienta que está siendo muy interesante. Pero hay ciertos detalles, ¿no? ¿Cuáles son como las cositas que, o sea, todo está chévere, todo está bonito, pero no todo es pues color de rosa. Entonces, hay ciertos detalles que me gustaría ver aquí. Y una de las cosas es, por ejemplo, que este CRM, por ejemplo, yo lo instalé en un subdominio, ¿no? Que de hecho monté un servidor VPS eh, simplemente de manera temporal y está en un subdominio. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera campañas en el dominio principal, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, ¿cómo podría traer esos contactos aquí y centralizar todo mi sistema de email marketing en un WordPress específico? Entonces, en ese sentido, pues todavía no hay algo que ellos puedan ofrecer como para que yo, por ejemplo, pueda tener esto aquí, incluso en herramientas externas como Thrivecart, Samcart o incluso Leadpages o cualquiera de estas herramientas externas que muchas veces para personas que hacen campañas, embudos y grandes cantidades de tráfico, pues es como que son herramientas necesarias a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay un formulario, por ejemplo, que generalmente las herramientas de email marketing, cuando tú construyes un formulario, tú ese formulario lo puedes, simplemente agarras un código corto del formulario como tal, o agarras un formulario de tipo HTML al menos, que eso puedes ya integrarlo con otras herramientas. Pero en este caso particular, pues veo que le falta eso ahí, ¿no? Entonces no sé si realmente tienen en planes agregarle algo así, porque sería interesante. ah, para mí sería interesante tener mi CRM en un WordPress específico donde la única función que le voy a dar es eso. De hecho, yo ya había personalizado esto como para que pues no tenga tanta pinta de WordPress, sino más de realmente lo que es, ¿no? CRM, porque apenas necesito acceso al dashboard como tal, a páginas y de pronto formularios y nada más en este WordPress, ¿no? A mí me encantaría eso, ¿no? Entonces, claro, yo puedo personalizar eso mucho, pero lo importante sería pues conectar esto con otros WordPress, en este caso con mi WordPress principal, donde pueda hacer campañas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hago una campaña fuera de ese WordPress? Entonces, ¿cómo traes esos suscriptores? ¿Cómo los metes a este CRM? ¿No? Entonces, imagino como es joven, pues tienen pensado abarcar en ese sentido y crecer un poco eh, hacia eso que definitivamente es muy útil en las herramientas en cualquier herramienta de hecho de autoresponder, CRMs o lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues hay trabajo por hacer. Definitivamente es nuevo en el mercado. eh, pero hay mucho compromiso por lo que veo de la gente que está detrás en el sentido de sacar nuevas integraciones, nuevas automatizaciones y todo eso. Entonces, de hecho, en su sitio web oficial, fluentcrm.com, vemos que solo en los últimos días, ¿no? Porque esto apenas, hoy estamos 8 de octubre, apenas el carrito se abrió el 1 de octubre, ¿no? Apenas lleva 8 días abierto y ya han agregado más. eh, de hecho, solo tenían estas dos filas de integraciones cuando empezaron, pero ya agregaron también todas estas de acá que vemos, estas tres, MyLogTeam, Wishlist Member, MemberPress. Ahorita también en unos días liberan Tutor LMS y ahí vemos también otras opciones. De hecho, también está Automator WP, que es distinto a Kani Automator, que casi son como primos, ¿no? No sé, no, se parecen demasiado. Pero en ese sentido, pues están sacando un montón de integraciones. Entonces, cuando tú, por ejemplo, vendes a través de WooCommerce, tú podrías simplemente hacer la integración, como ya esto ya tiene una integración directa, pues basado en eso, al momento de hacer las automatizaciones,
te va a aparecer ahí todas las opciones de WooCommerce para que tú puedas, cuando por ejemplo alguien compra un producto, cuando alguien pide un refund, cuando alguien pide hacer una cancelación, cuando lo que sea. Entonces va a haber una serie de reglas que basado en esas reglas tú puedas empezar a hacer automatizaciones dentro de esta herramienta, lo cual lo hace muy potente en el sentido de que está basado en WordPress y definitivamente en estos plugins que estamos viendo en pantalla y los muchos más que seguramente van a ir añadiendo poco a poco, y en ese sentido pues las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Por otro lado, tenemos también que ya tienen integración con estas herramientas eh, para, para conectar con aplicaciones que nativamente pues todavía no tienen una integración oficial. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esa integración de este sistema con ThriveCard, por ejemplo, que es una de las herramientas que yo ocupo, pues lo podría hacer por cualquiera de estas herramientas como Zapier, por ejemplo, ¿no? O Integromat, ¿no? Entonces, oficialmente todavía no hay integración, pero lo podría hacer de esa manera con estas herramientas de aquí abajo. Entonces, esas son las observaciones que yo quería dejar, ¿no? Entonces, por otro lado, pues ahorita mismo, mientras estoy grabando este video, todavía están en este periodo de lanzamiento que han ampliado 7 días más, porque inicialmente la oferta terminaba el 7, pero hicieron un webinar el día de ayer donde dijeron, oficialmente anunciaron que iban a ampliar el periodo de esta campaña como tal por 7 días más, ¿no? Porque había mucha gente que les había pedido que extiendan un poco esta promoción. Entonces, esas son las observaciones que yo quería hacer, así que si puedes hacerte con una licencia, con las 5 licencias o con las 50 licencias, es el momento de hacerlo, ¿no? De hecho, yo me estoy yendo por esta de acá, por este combo, porque definitivamente yo le veo mucho potencial a esta herramienta, le veo mucho futuro. Ah, Nada más que le agreguen por ahí un par de características que yo suelo ocupar y con eso definitivamente va a estar bueno. Hay otra de las cosas que necesitamos mencionar aquí y es el asunto de eh, el hosting donde estás, ¿no? ¿Será capaz de poder enviar campañas de correo electrónico masivas? ¿No? Entonces, ah, dependiendo del plan de hosting donde tú tengas contratado, pues esto evidentemente va a requerir que tengas de pronto un mejor servidor, ¿no? Porque va a correr todos los recursos, todas estas funcionalidades dentro de tu hosting. Entonces, hay una característica de instalarle el Chrome, ¿no? La programación de trabajos que lo haga pues cada cierto tiempo. Y adicionalmente, para el envío como tal, necesitas configurar bien las opciones de envío por SMTP. Entonces, tú puedes ocupar cualquiera de estos servicios, ¿no? O incluso el que te provee tu hosting actual. Nada más averigua cuántos correos electrónicos te permiten enviar por día, ¿no? Entonces, para que tú puedas tener eso ahí en mente y si ya necesitas algo mucho más que eso ahí, puedas empezar a usar alguna de estas opciones que ellos apoyan y que tú puedes integrar. Adicionalmente, para las personas que están comprando ahora mismo, ellos van a soltar un nuevo plugin que va a tener este nombre aquí, ¿sí? Fluent SMTP, que va a estar bastante optimizado y hecho específicamente para esta herramienta como tal. Entonces, en ese sentido, hay que tener en consideración que de pronto no vas a pagar la herramienta de email marketing como tal porque ya lo estás comprando, ya lo tienes, pero de pronto sí te va a tocar pagar eventualmente si vas a enviar, por ejemplo, no sé, si tienes si superas el límite que te permite enviar tu servicio de hosting actual o el servicio que tengas contratado, eh,
por lo general te limitan por día, ¿no? Hay, no sé, promedio, pues 1000 por día te dejan enviar, 1500, están como más o menos en ese rango. Entonces, eventualmente vas a necesitar algún servicio externo de envíos de SMTP, que por supuesto tienen un costo muy por debajo de a que tengas que pagar tu propia cuenta de email marketing en las herramientas que ya conocemos como ActiveCampaign, MailChimp, MailerLite y tantas otras opciones que existen en el mercado. Entonces, apenas cubrirías como el costo de tu hosting, ¿no? Que tiene de pronto, eventualmente, cuando tengas una buena cantidad de contactos, va a requerir mayores capacidades, mayor, mayor RAM, mayor capacidad en general, y también mayor, no sé, la cantidad de correos electrónicos que vayas a enviar por día de acuerdo a la lista, al tamaño de la lista que vayas a tener, ¿no? Porque definitivamente para personas que están arrancando y tienen listas pequeñas puede ser una herramienta muy conveniente, y para listas grandes también dicen que sí, sin embargo hay que tratar de configurar bien y contratar alguno de estos servicios con los cuales tú puedas conectarte y no tengas ninguna limitación al momento de enviar correos electrónicos. Entonces son detalles que hay que tener en consideración, por supuesto, al momento de tomar este tipo de decisiones, pero sobre todo para personas nuevas que están arrancando, que están empezando a construir sus listas, sus negocios, sus tiendas, lo que sea, pues definitivamente es una excelente opción para que no tengan que amarrarse a costos mensuales con herramientas como MailChimp o cualquiera de las otras que existen en el mercado. Entonces, son consideraciones entonces que quiero dejar en claro con este comentario, ¿vale? Entonces, estas han sido mis impresiones sobre esta herramienta. La conclusión de todo esto es que definitivamente vale la pena para mí, no sé si para ti, y este tipo de compras que salen así de herramientas, así es como que es como lanzar una moneda, ¿no? Es como que 50-50. Pueda que sea súper bien, que definitivamente tenga un futuro, que es lo que yo estoy contemplando porque me ha encantado la herramienta, la comunidad dentro del el grupo de Facebook, de la herramienta del grupo de Facebook oficial está explotando. La gente está muy atenta al servicio de soporte. Eso también responden dentro del periodo que uno esperaría. Entonces, hay muchos detalles ahí muy interesantes y que le doy muchos puntos a favor. Pero claro, hay también el riesgo de que, bueno, pues se quede ahí, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Sin embargo, son decisiones que nosotros tenemos que tomar y bueno, eh, quién sabe, ¿no? Que nos depara el futuro. Pero de momento, pues lo veo súper bien y definitivamente lo voy a empezar a usar con algunos clientes que están empezando en el mundo digital. Pues nada, entonces eso ha sido todas mis impresiones sobre esta herramienta. Si quieres conocer más de esta herramienta, voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedas conocer, y si tienes cualquier duda que haya surgido y que te surja, pues también me puedes dejar un comentario para responder cualquier duda, consulta que tengan, porque lo voy a seguir ocupando y definitivamente eh, este no va a ser el primer video que saque sobre esta herramienta definitivamente, ¿vale? Entonces, ha sido un gusto. Mi nombre es Eduardo Javier y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Chao.